Después del gran diluvio, cuando las aguas se retiraron y la tierra comenzó a secarse, la humanidad era una sola familia. Imagina un mundo donde todos, sin importar dónde estuvieran, hablaban el mismo idioma. No había barreras de comunicación, ni malentendidos por culpa de las palabras. Todos se entendían perfectamente. Eran descendientes de Noé y sus hijos, y comenzaron a multiplicarse rápidamente, poblando de nuevo el mundo. Un día, mientras viajaban hacia el este, encontraron una llanura muy amplia y fértil en la tierra de Sinor. Les pareció el lugar perfecto para establecerse. Y allí, en medio de esa llanura, nació una idea ambiciosa. Se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego». Así, en lugar de usar piedra, que quizás era más difícil de encontrar en esa zona, usaron ladrillos, y en vez de mezcla, usaron asfalto. Habían desarrollado una nueva tecnología de construcción y se sentían increíblemente orgullosos de su ingenio. Pero su ambición no se detuvo en la construcción de una ciudad. Tenían un plan mucho más grande, un proyecto que definiría su legado para siempre. Dijeron: «Construyamos una ciudad, y en ella, una torre tan alta que su cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra». ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Su principal motivación era la fama, el hacerse un nombre por sí mismos. Querían crear un monumento a su propia grandeza, a su poder y a su unidad. En su plan, se estaban olvidando de alguien muy importante en Dios, el mismo Dios que los había salvado del diluvio, el que les había dado la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Ellos, en cambio, querían permanecer juntos, centralizados, desafiando el mandato divino. Su enfoque estaba en su propia gloria, no en la de su Creador. La torre no era solo un edificio, era un símbolo de rebelión, de autosuficiencia y de un orgullo desmedido. Creían que, con su propia fuerza y su propio ingenio, podían alcanzar el cielo, tanto literal como figuradamente. Pensaban que no necesitaban a Dios. Entonces, la Biblia nos cuenta que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y al ver su obra, Dios comprendió la raíz de su motivación. Vio que su unidad, que en principio era algo bueno, estaba siendo utilizada para un propósito egoísta y soberbio. Dios dijo: «Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Esta frase no es una queja, sino una observación del increíble potencial humano cuando se une, pero también del peligro que representa cuando ese potencial se desvía del propósito divino. Dios sabía que si continuaban por ese camino de orgullo, se destruirían a sí mismos. Su soberbia los llevaría a creerse dioses, alejándose por completo de la fuente de la vida. Así que, para detener su arrogancia y en un acto de misericordia disfrazado de juicio, Dios tomó una decisión. Dijo: «Vamos a bajar y a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos». No fue un castigo por construir alto, sino por pensar con tanta soberbia. Imagina la escena. De un momento a otro, el arquitecto le da una orden al obrero, pero éste escucha un galimatías. El que pide ladrillos recibe agua, el que pide asfalto escucha palabras que nunca antes había oído. El caos se apoderó de la construcción. La frustración y la confusión reemplazaron la cooperación. El proyecto que los unía ahora los separaba. Ya no podían trabajar juntos. Así que abandonaron la construcción de la ciudad y de su famosa torre. A partir de ese momento, la gente comenzó a agruparse con aquellos que hablaban su mismo nuevo idioma. Familias y clanes lingüísticos se formaron, y tal como Dios lo había planeado desde el principio, comenzaron a dispersarse por toda la faz de la tierra. La ciudad recibió el nombre de Babel, que significa confusión, porque allí fue donde el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. El plan humano de centralización y autoglorification fracasó, y el plan divino de poblar el mundo se cumplió. La historia de la Torre de Babel es mucho más que un relato sobre el origen de los idiomas. Es una poderosa lección sobre el orgullo y la humildad. Nos enseña que cuando el ser humano intenta glorificarse a sí mismo, construir su propio reino y alcanzar el cielo por sus propios medios, se aleja de Dios y termina en confusión y dispersión. La verdadera unidad y el verdadero propósito no se encuentran en la fama o en los logros humanos, sino en reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas y en buscar su gloria por encima de la nuestra. Él es el único digno de toda alabanza. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestras vidas para nuestra propia fama o para la gloria de Dios? ¿Confiamos en nuestra propia fuerza o dependamos de Él? Si este mensaje te ha hecho pensar y quieres seguir profundizando en las enseñanzas de la Biblia de una manera clara
y viva. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Fe Biblia Viva Hoy. Dale a la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Juntos podemos seguir aprendiendo a construir nuestras vidas sobre la roca firme que es Dios, y no sobre la arena del orgullo humano. Gracias por acompañarnos.